Bien, si tienen una hoja, hoja y código. Hoja y código es lo que tienen que tener ahí inmediatamente a mano, porque la idea es que este conjunto de herramientas que vamos a ir estudiando el día de hoy, ustedes la tengan destacada, anotada, subrayada en el código. Así que vamos a ver un conjunto de artículos y que lo tienen que tener completamente presente. ¿Bien? Ya. ¿Qué es lo que dijimos el otro día, básicamente en cuanto a la nulidad procesal, ¿cierto? Que dijimos que era aquella sanción de ineficacia, ¿cierto? Y que tiene que ver con aquellos actos jurídicos procesales en los cuales se han omitido, en este caso, el cumplimiento de ciertos requisitos que la ley prescribe para su validez, ¿cierto? Que claramente lo estamos vinculando con esta idea de las formas procesales. ¿Bien? Una de las características que dijimos el otro día era que precisamente no tiene regulación positiva sistemática y eso inmediatamente nos lleva a un conjunto de herramientas, un conjunto de mecanismos que franquea el legislador, ¿cierto? Para entender en el conjunto que estaríamos en presencia de la nulidad procesal sin ninguna clase de apellido, ¿cierto? Sin ninguna denominación más que nulidad procesal. No hay absoluta, no hay relativa, nulidad procesal. Y eso era lo que planteamos el otro día, como también íbamos a encontrar un conjunto de incidentes, excepciones, excepciones dilatorias, excepciones perentorias, incidentes generales, incidentes especiales, por ejemplo, y íbamos a encontrar incluso recursos. Y lo primero que planteamos el otro día, que esto es algo que ustedes me tienen que ayudar, era que íbamos a hacer una primera distinción. ¿Cuál era esa primera distinción que teníamos que hacer para plantear este esquema? Medios Cuéntenme. directos y medios indirectos. Exacto, ¿no? ¿Cierto? Lo primero que íbamos a plantear ahí era que íbamos a encontrar cierto conjunto de herramientas que la íbamos a ir catalogando precisamente y en primer lugar, ¿cierto? Como aquellos medios directos. ¿Qué quiere decir esta figura? Medios directos. Algo habíamos Profesor, planteado el otro día. Sí, dime. profesor, que atacan de forma directa y eficaz el acto jurídico procesal. Ya, perfecto, ¿cierto? Es decir, que están orientados precisamente a atacar el acto jurídico procesal y como lo dice el mismo nombre, de manera directa, ¿cierto? Ese es el objetivo, atacar el acto jurídico procesal. ¿Por qué queremos atacar ese acto jurídico procesal? ¿Cuál es la razón? Porque no cumplió los requisitos de existencia y validez y por lo tanto está viciado. Ya, en rigor, estaríamos hablando acá de los requisitos de validez, porque recuerden que dijimos que los requisitos de existencia tenían que ver con los presupuestos procesales, ¿cierto? Y que se vinculaba con la idea de inexistencia, ¿cierto? Se recuerdan que el otro día hablamos ahí del tribunal, que tenía que ser competente, que tenía que existir las partes, la litis, el procedimiento. Entonces, técnicamente estaríamos hablando acá que el acto jurídico procesal no cumple con los requisitos de validez. Ahora, sabemos que en materia procesal no está tan clara la distinción. Hablamos de requisitos de existencia y de validez. ¿Bien? Pero bien, eso es básicamente a lo que apuntamos. Y por otra parte, vamos a encontrar aquellos medios indirectos. ¿Y qué característica podríamos plantear de ellos? ¿Qué hace que sea indirecto? Profesor, usted dijo que tenían otra finalidad y que atacaban al acto jurídico procesal consecuencialmente. Claro, ¿cierto? Es decir, tienen otro objetivo, tienen otra misión, pero consecuencialmente, como una consecuencia, como un efecto, en realidad terminan atacando el acto jurídico procesal. No lo busca, pero lo termina atacando igual. Eso hace que precisamente hablemos de medios indirectos. ¿Bien?
¿Alguien tiene alguna pregunta en esta parte preliminar? ¿O esto quedó completamente claro? Lo que hace que hablemos de medios directos e indirectos. ¿Sí? ¿No? Profesor, yo tengo una consulta. Dígame. Recién hizo la pregunta y el compañero Alejandro respondió. ¿Ese al final es el fin, el por qué ataca los medios directos? ¿Pero qué es lo que dijo tu compañero? Habló que era sobre los requisitos de validez. Sí, eso es. Ya, muchas gracias. Sí. Bien. Medios directos. Hablemos de los medios directos. ¿Cuál es el primer medio directo que vamos a encontrar? Lo vamos a colocar inmediatamente acá y que tiene que ver con la declaración de oficio que realiza o que puede realizar el tribunal. Es decir, que la nulidad procesal puede ser declarada de oficio. ¿Bien? Ahora, obviamente esto está orientado desde el punto de vista del juez, ¿cierto? Evidentemente está orientado desde el punto de vista del tribunal. En definitiva, es el juez, básicamente, quien por su propia iniciativa, ¿cierto? Declarará de oficio la nulidad. Ahora, ¿qué es lo que nos vamos a preguntar? ¿El código permite que el tribunal declare la nulidad de oficio? Porque obviamente cada vez que uno habla de alguna actitud que puede tomar el tribunal de oficio, ustedes recordarán que tiene que existir un texto expreso. La regla general es que el juez no puede actuar de oficio. En materia procesal civil, rige el principio. ¿Qué principio rige ahí? ¿Qué principio me refiero ahí? Pasividad, profesor. Ya, el principio dispositivo o de pasividad de los tribunales, ¿no? En el cual te da a entender que el tribunal no puede actuar de oficio, sino que solo y únicamente a requerimiento de parte, salvo cuando la ley precisamente le permita actuar de oficio. ¿Bien? Es decir, es la primera pregunta que nos debemos hacer acá. ¿El legislador permite que el juez actúe de oficio para declarar la nulidad? ¿Mm? Ahora, dos, la segunda pregunta que nos podríamos hacer es, bueno, ¿cuál es la finalidad que el tribunal va a declarar de oficio, siendo que podríamos entender que son las partes las que tienen un conjunto de herramientas para alegar precisamente de este vicio? Bien, quiero que vayan al artículo 84 del Código de Procedimiento Civil. Lo tienen que tener ahí a mano, ya dijimos, el código. Al artículo 84, ¿bien? En el inicio, básicamente, el artículo no te dice mucho porque estamos dentro de los incidentes. Entonces, la primera parte que te dice ese artículo es que todo incidente que no tenga conexión alguna y habla básicamente de los incidentes. ¿Bien? Ahora, si vamos al mismo artículo 84, pero vamos al inciso final, dice que el juez podrá corregir de oficio los errores que observen la tramitación del proceso. Podrá asimismo tomar las medidas que tiendan a evitar la nulidad de los actos de procedimiento. No podrá, sin embargo, subsanar las actuaciones viciadas en razón de haberse realizado estas fuera del plazo fatal indicado por la ley. Es decir, tenemos un texto que habilite al tribunal para poder actuar de oficio en cuanto a declarar la nulidad de esta forma. Sí, ¿cierto? Así que ahí evidentemente no tendríamos inconveniente. Por lo tanto, inmediatamente ustedes tienen que anotar acá el artículo 84. Rayen el código, pónganle ahí la primera posibilidad de la declaración de nulidad de oficio, artículo 84. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta acá? Profesor, Dígame. entonces, según este artículo, ¿el juez podría declarar la nulidad durante todo el proceso?
No, eso lo vamos a comentar en un ratito más porque tiene que ver con el momento de interponer estas herramientas, ¿ya? Cada una de estas herramientas que estamos planteando de forma preliminar, en un esquema, tiene un momento. Es decir, yo no puedo interponer un incidente en cualquier momento, un recurso en cualquier momento, y debo concluir que el juez no puede declarar en cualquier momento, ¿ya? En principio, debemos concluir que sí. En principio, podemos concluir que el juez en cualquier momento podría declarar básicamente la nulidad de oficio, pero tiene ciertas limitaciones, que tiene que ver precisamente con la posibilidad que la parte pudiera reclamar. Pues lo vamos a comentar para que no nos vayamos a enredar, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta acá? ¿No? No, profesor. Ya, gracias. Bien. Segunda herramienta. Fuera del juez, básicamente que ya dijimos que es de forma excepcional y que tiene que tener un texto, puede ser alegada, en este caso, por un incidente. Incidente, lógicamente, incidente de nulidad. ¿Ven? ¿Qué es un incidente? ¿Alguien tiene alguna idea qué es un incidente? Toda cuestión accesoria a un juicio. Ya, toda cuestión accesoria a un juicio principal, ¿no? ¿Sí? Bien, acá lo que vamos a encontrar es un incidente de nulidad que le vamos a colocar acá abajito genérico. Bien, incidente de nulidad de carácter genérico, pero además vamos a encontrar un incidente de nulidad de carácter general y otro incidente o otros de carácter especial. ¿Bien? Este es el esquema que ustedes tienen que manejar en este punto. ¿Bien? Porque acá, eventualmente, se nos puede llegar a confundir un poquito. Y no sé qué estoy borrando, estoy dejando las cosas ahí. Ya. Bien. Incidente de nulidad. Incidentes de nulidad de tipo genérico y además incidentes de carácter general, incidentes de carácter especial. Quiero que vuelvan a tomar en este momento el código y quiero que vayan al artículo 83. Artículo 83. ¿Bien? Y ahí inmediatamente ustedes le colocan al ladito incidente de nulidad genérico. Genérico. ¿Qué dice el artículo 83? La nulidad procesal podrá ser declarada de oficio o a petición de parte, ya planteamos ahí que podía ser de oficio, en los casos que la ley expresamente lo disponga y en todos aquellos en que exista un vicio que irrogue a alguna de las partes un perjuicio reparable solo con la declaración de nulidad. Como lo vamos a comentar después, también acá hay un momento que lo plantea el inciso segundo, que dice, la nulidad solo podrá impetrarse dentro de 5 días, contado desde que aparezca, o se acredite, que quien debe reclamar de la nulidad tuvo conocimiento del vicio, a menos que se trate de la incompetencia absoluta del tribunal. También, obviamente, tiene un momento procesal. ¿Dónde vamos a colocar ese artículo? ¿A dónde vamos a colocar esa norma? Aquí abajito, cuando dice incidente genérico, ustedes le ponen artículo 83. ¿Bien? Todos los artículos que estamos comentando a este momento son del Código de Procedimiento Civil. Cuando hay alguna clase de artículo que no sea del Código de Procedimiento Civil, se lo vamos a colocar ahí, ¿ya? Así que estamos poniendo 84, 83, todos son del Código de Procedimiento Civil. ¿Cuál es la característica de este incidente? Que es genérico. ¿Qué quiere decir que es genérico? Que no tiene una causal específica.
no tiene un vicio específico, sino que siempre, y como lo dice el mismo artículo 83, en todos aquellos casos en que existe un vicio que irrogue alguna de las partes, un perjuicio reparable solo con la invalidación, solo con la nulidad. O sea que no hay otro camino, no hay otra alternativa, ¿cierto? No se puede subsanar el vicio, más que anular el acto, ¿bien? Esa es como la característica acá de hablar de un incidente genérico, ¿bien? Pero además, un incidente puede ser de carácter general, ¿Qué vamos a encontrar acá arriba? Quiero que me vayan siguiendo con este esquema. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vayamos al artículo 303, que a ustedes ya les tiene que sonar esa norma, la hemos dicho en alguna otra oportunidades, en el cual están las excepciones dilatorias. Dijimos que dentro de la nulidad procesal íbamos a encontrar incidentes, excepciones e incluso recursos. ¿Bien? Artículo 303, que dice que solo son admisibles como excepciones dilatorias, número 1, la incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda. Número 2, la falta de capacidad del demandante o de personería o representación legal del que comparece en su nombre. Dejémoslo hasta ahí. Solamente el 1 y el 2. El 1 que ataca la competencia del tribunal. Y el número 2, la capacidad. La competencia del tribunal y la capacidad eran elementos fundamentales que debíamos considerar de un acto jurídico. Sí, evidentemente que sí o no. Por lo tanto, acá, en el incidente de carácter general, vamos a anotar precisamente el artículo 303, número 1 y 2. Solamente el 1 y el 2, porque las otras excepciones tienen otro presupuesto, que atacan el escrito de la demanda, el beneficio de exclusión en materia de fianza, litipendencia, que otra figura. Es el 1 y el 2 como incidente general. Ahora ustedes me van a preguntar, o me debieran preguntar, si es que están medio despiertos, pero los noto medio dormidos, pero no importa, los voy a perdonar porque yo también estoy medio dormido. Así que no les puedo exigir que estén tan despiertos si yo no estoy tan despierto. Así que está bien. Andamos ahí todos más o menos. ¿Qué me debieran preguntar ustedes si están atentos? Cosa que no lo están, pero si estuvieran atentos, me debieran preguntar lo siguiente. Pero, profesor, el artículo 303, número 1 y número 2, hablan de excepciones, no de incidentes. Son excepciones dilatorias, no son incidentes. Y usted lo está colocando dentro del esquema como un incidente general. ¿Por qué, oh buen profesor? ¿No? ¿Y qué te debiera decir yo? Cuénteme, a ver. ¿Qué es lo que ocurriría acá? ¿Alguien tiene la respuesta aquí de por qué lo estamos colocando en este esquema, en este lugar, como un incidente? Den una idea, no importa que se equivoquen. Sí, precisamente esa es como la idea de la clase. Que se equivoquen acá para que no nos Profesor, equivoquemos en el examen. Sí, dime. puede ser que, como sea una cuestión accesoria, se pueda subsanar. O sea, si se pudiera subsanar, no debiera estar acá exactamente porque dijimos que la nulidad es precisamente cuando arrogue un vicio que ya no se puede reparar, que no sea con la nulidad, ¿no? Ahora, eso, si fuera así, en todo caso, tampoco nos respondería por qué lo estamos incluyendo dentro del esquema y bajo la denominación de incidente,
siendo que son excepciones. Uno entiende que una excepción es distinta a un incidente, e incluso una excepción en realidad no es una cuestión accesoria. De hecho, es una cuestión principal. Algunos, obviamente después lo vamos a ir analizando. ¿Cuál sería la razón de esto? Adivinen cómo se tramitan las excepciones dilatorias. Adivinen. ¿Mm? ¿Alguien se le ocurre? Artículo 307. ¿Qué dice el artículo 307? Que se tramitan como incidentes. Las excepciones dilatorias se tramitan como incidente. Entonces lo estamos colocando acá, porque como estamos hablando de incidente, y las excepciones dilatorias se tramitan como tal, tiene lógica, ¿o no? ¿Sí? Tiene cualquier lógica, pero cualquier lógica, está lleno de lógica esta cuestión. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta acá? ¡Despierten! ¡Despierten! Profesor, No, yo tengo una profesor. duda. Sí, dime. Pero es de la parte del incidente como carácter general, que usted mencionó que correspondería al artículo 86 del Código Procesal Civil, ¿cierto? No te escuché nada porque los perritos acá no dejaron ya. Ahora sí, ahora sí. Que en el incidente usted mencionó el artículo 86 del Código de Procedimiento Civil. Y no sé si es que... 83, el que hay ahí, ¿o no? Sí, pero no sé si es solamente el primer inciso o el artículo completo. ¿El primer inciso o el artículo completo? Ah, no, porque lo que pasa es que todo ese artículo te habla del incidente, del presupuesto, del momento. Hay un plazo ahí en el cual se tiene que interponer. O sea, el incidente, todo el artículo, pero apunta a diferentes elementos. Es decir, cuál es el presupuesto, cuál es el fundamento y cuál es el plazo. Como lo estamos viendo en el esquema, basta con colocar el incidente genérico del artículo 83. En este punto. Profesor, ¿Ya? gracias. Bien. Así como hay incidente general, que ojo que una excepción dilatoria no es un incidente, no es un incidente, pero se tramita como incidente, que es algo distinto. Ustedes en este mismo ramo y en otro ramo van a ir viendo que hay incidentes propiamente tal que lógicamente se tramitan como incidente. Eso es evidente, ¿cierto? Pero van a haber otras figuras que no son incidentes, pero se tramitan como incidentes, que es distinto. No son incidentes, pero se tramitan como incidentes y este es un caso. Este es un caso. Bien, así como hay incidentes de carácter general, vamos a encontrar incidentes de carácter especial, porque lo vamos a comentar por qué adquieren esa denominación. Quiero que vayan al artículo, y también es un artículo que ya hemos ido planteando, que eso es lo bueno de ir adelantando, porque es un artículo que ustedes ya lo van a recordar, que es el artículo 79 y el artículo 80, que ya entiendo yo que los debieran tener medio rayadito por ahí. Si no lo tienen rayado, este es el momento que lo tienen que destacar. ¿En qué estamos? En el artículo 79 y 80, que tiene que ver con esta idea de la rebeldía, de aquel rebelde, ¿cierto? Es decir, aquel que no compareció por una causal que no le es imputable y se llevó a cabo un procedimiento en su ausencia. ¿Qué es lo que él puede hacer? Comparecer, ¿cierto? Pero si la causa de su rebeldía fue no imputable, él puede interponer un incidente de nulidad de todo lo obrado en rebeldía. Y ahí precisamente se divide cuál fue la causal de la rebeldía. Dice el artículo 79 que podrá un litigante pedir la rescisión, la nulidad, de lo que se haya obrado en el juicio en rebeldía suya, ofreciendo probar que ha estado impedido por fuerza mayor. Este derecho solo podrá reclamarse dentro de 3 días, contado desde que cesó el impedimento,
y pudo hacerse valer ante el tribunal que conoce del negocio. Es decir, ahí también está el presupuesto y también está el plazo en cuanto al momento que lo debe interponer. Luego, en el artículo siguiente, en el artículo 80, dice que si al litigante rebelde no se le ha hecho saber en persona ninguna de las providencias libradas en el juicio, podrá pedir la rescisión de lo obrado, volvemos a la misma idea de la nulidad de todo lo obrado, ofreciendo acreditar que por un hecho que no le sea imputable, han dejado de llegar a sus manos las copias a que se refieren los artículos 40 y 44, o que ellas no son exactas en su parte sustancial. Este derecho no podrá reclamarse sino dentro de 5 días, contado desde que aparezca o se acredite que el litigante tuvo conocimiento personal del juicio. Es decir, lo que nos da a entender el artículo 79, que la causal es por fuerza mayor, ¿cierto? Él está en rebeldía por fuerza mayor, causal no imputable a él. El artículo 80 es por falta de emplazamiento, o dicho de otra forma, que no se le notificó. Hay una demanda en su contra y nadie le comunicó. Producto de eso, evidentemente está en estado de rebeldía. Bien, por lo tanto, acá en la figura del incidente de carácter especial, vamos a colocar precisamente el artículo 79 y el artículo 80. Incidente de nulidad de todo lo obrado, ya sea por fuerza mayor o por falta de emplazamiento. ¿Me siguen o no me siguen? ¿Están ahí? Sí, profesor. ¿Están ahí? Profesor. Está bien, Alejandra. Hay una inyección de ánimo. Bien. ¿Alguien más está ahí? Sí, profesor, Nadie. estamos aquí. Sí, Nadie. profe. Están durmiendo, se conectaron, fueron a tomar desayuno, ya. No importa. Bien, declaración de oficio, incidente, y puede ser a través de un recurso. ¿Qué recurso vamos a colocar acá? Esto ustedes ya lo saben. Casación en la Casación forma. en la forma. Casación en la forma. Casación. ¿Por qué la casación? ¿Por qué la casación? ¿Se recuerdan a lo que planteamos el otro día, no? ¿No? Me parece que no. Mira, voy a abrir acá una ventanita chiquitita, ¿da? En el cual te voy a comentar lo siguiente. Hay básicamente 3 clases de recursos, bueno, hay varias clasificaciones de recursos, ¿bien? Pero básicamente, y en una idea general, existen recursos, para que lo tengan esto presente, y te va a ayudar para todos los ramos y para otras figuras. Existen recursos de retractación, ¿bien? Recursos de retractación. Existen recursos de revocación. Y existen recursos de invalidación. ¿Bien? Ese es como el esquema general. ¿Bien? ¿Qué plantea un recurso de retractación? Son aquellos que se van a interponer ante el mismo tribunal que dictó la resolución, para que ese mismo tribunal modifique la resolución o la deje sin efecto. Pero ante el mismo tribunal. Es decir, el tribunal, el juez de letra, dicta una resolución que a mí me causa un agravio y ante el mismo tribunal interpongo mi medio de impugnación, mi recurso. Así de simple. Ejemplo, el recurso de reposición. El recurso de reposición es un recurso de retractación, ¿bien? Pero hay otros recursos que son de revocación. Es decir, no es el mismo tribunal que dictó la resolución,
el encargado de corregirla, sino que vamos a encontrar, y ahí voy a borrar lo de arriba, sino que vamos a encontrar otro tribunal distinto, pero distinto en cuanto a que es el superior jerárquico. Por ejemplo, ¿quién es el superior jerárquico del juez de letra? La Corte de Apelaciones. Ya. Es decir, el juez de letra, este tribunal de acá, dicta una resolución que a mí me causa un perjuicio, ¿cierto? Voy a impugnar esa resolución, pero ese recurso ya no lo va a conocer el tribunal que dictó la resolución, sino que voy a concurrir ante el Tribunal Superior Jerárquico. Le voy a pedir a él que corrija, enmiende y revise la resolución del inferior. Ejemplo clásico acá, el recurso de apelación. O sea, el recurso de apelación es un recurso de revocación. El recurso de reposición es un recurso de retractación. ¿Bien? Y hay una tercera clase de recursos que son de invalidación. Que sea de invalidación quiere decir que son recursos de nulidad. En el ámbito civil no existe un recurso de nulidad con ese nombre, no hay. Hablar de recurso de nulidad es hablar del derecho penal. Ahí hay un recurso de nulidad, pero con ese nombre, con ese rótulo, de nulidad. Pero en el ámbito civil existen recursos por antonomasia o cuya naturaleza son de nulidad. ¿Sí? O sea, que buscan invalidar el fallo. ¿Qué es lo que ocurre? Que tanto los recursos de retractación como de revocación, o sea, reposición, y ¿qué otro recurso había ahí? De apelación. Apelación, ¿no? Reposición, apelación, ¿qué es lo que hacen? Hacen lo siguiente. Hay una resolución que me causa agravio, ¿cierto? En aquella parte petitoria, ¿sí? Y esa parte la corrigen, la enmiendan. ¿No? Es decir, la borran y escriben, en este caso, ¿cierto? Es decir, van a decidir algo conforme a lo que yo estaba pidiendo, ¿o no? Entonces eso es que se enmienda, se corrige, se revoca, ¿bien? ¿Qué va a ocurrir en los recursos de invalidación? Ya no vamos a buscar que se corrija. Es decir, que vamos a tener ahí la resolución, ¿cierto? Y en realidad lo que va a ocurrir es que se va a invalidar completita. ¿Bien? Ya no la vamos a enmendar o corregir, la vamos a anular. Esta resolución se muere a tal punto que ustedes van a estudiar en el recurso de casación que se dicta una sentencia de reemplazo. O sea, otra, completamente nueva, conforme a derecho. ¿Ven? Es decir, ahí estamos hablando de un recurso de nulidad, o sea, anula la resolución, la invalida de forma completita. ¿Bien? Y precisamente como la anula, la invalida, forma parte de la nulidad procesal. ¿Cierto? Forma parte de la nulidad procesal. ¿Me siguen o no me siguen? Sí, profesor, una consulta. ¿Qué tribunal dicta la sentencia? ¿O el hecho de poder anular la Lo que sentencia? ocurre es que ahí, cuando uno ve el recurso de casación, uno ya no habla de los tribunales con su nombre, sino que uno habla del tribunal acuo y ad quem. Entonces, por ejemplo, el tribunal acuo podría ser el juez de letra y el ad quem sería la corte de apelaciones, por ejemplo. Pero el acuo podría ser la corte de apelaciones y el ad quem sería la corte suprema. O sea, eventualmente pueden llegar a cambiar. Tiene que ver contra qué resolución se interpuso el recurso de casación, si fue aquella que dictó el juez de letra o fue aquella que dictó la misma corte de apelaciones. ¿Ya? Ahora, lo que ahí está completamente claro es que el recurso de casación se divide en casación en la forma y en el fondo. Y la casación en el fondo
siempre la conoce la Corte Suprema. Y eso no cambia. No va a cambiar nunca. El de casación en la forma varía en cuanto al tribunal que se interpuso el recurso. ¿Me siguen o no me siguen? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Disculpe, no alcancé a anotar. Casación en el fondo, ¿siempre qué tribunal era? La Corte Suprema, nuestro máximo tribunal, es de conocimiento exclusivo y excluyente. ¿Bien? Bien, es decir, acá, entonces vamos a colocar desde forma general el artículo 768, básicamente porque ahí están las causales del recurso de casación en la forma. ¿Bien? Bien, es decir, declaración de oficio como incidente y como un recurso en la casación. ¿Bien? Declaración de oficio, incidente y casación. ¿Alguien tiene alguna pregunta acá? Profesor, disculpe, ¿los recursos de retractación, revocación, invalidación forman parte de la nulidad procesal o solo No, los de invalidación? solo el de invalidación. Ahora, Ya. en rigor sí y no. O sea, no como medio directo. Ahí Y ahí los está la otros casación. son... Pero ahora vamos a ver que como medio indirecto aparece la apelación y Ya. aparece la reposición. Gracias. ¿Ya? Bien. Precisamente el primer medio indirecto que vamos a comentar es precisamente el recurso de apelación, que como lo estamos viendo, en estricto rigor no busca invalidar el acto. De hecho, no busca atacar el acto mismo. Lo que busca, como acabamos de comentar, es que se corrija, se enmiende o se subsane, ¿cierto? Una parte de él, ¿cierto? Pero evidentemente y consecuencialmente, ¿qué es lo que termina haciendo la apelación? En rigor, termina atacando el acto jurídico procesal conocido como sentencia. Igual lo termina atacando, pero no de forma directa, sino que como el efecto y consecuencia casi necesaria. ¿Ven? Artículo, vamos a colocar acá, el artículo 186. Vamos a encontrar el recurso de apelación. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, con el recurso de reposición. También vamos a colocar acá el recurso de reposición. Ahí está, el recurso de reposición. Que este lo vamos a encontrar al tenor del artículo 181. Recuerden esa idea, ¿cierto? No busca precisamente atacar, invalidar, anular directamente el acto jurídico procesal, ¿cierto? Pero cuando ingresa a modificarlo, en fin, en rigor termina atacándolo, ¿cierto? Pero como un medio indirecto, ¿bien? Y el otro ejemplo que vamos a plantear acá tiene que ver con otro recurso, que es el recurso de queja. Obviamente esto es algo que ustedes van a ver más adelante, obviamente, pero ya lo estamos mencionando acá. El recurso de queja que lo vamos a encontrar, y ojo acá porque ya no está en el Código de Procedimiento Civil, sino que lo vamos a encontrar en el artículo 545 del Código Orgánico. Entonces, por eso es que le vamos a colocar COD, ¿ya? Bien, ¿qué es lo fundamental que debemos tener acá presente? Que acá podemos concluir lo que dijimos de forma preliminar, que la nulidad procesal es un conjunto de herramientas que se encuentran irradiadas por todo el código y que en el conjunto precisamente nos conforman la nulidad procesal. Dígase, por ejemplo, el artículo 84, 303, 83, 79, 80, 768, 186, 181 y 545, ¿no?
Es decir, ahí está precisamente el conjunto de herramientas que franquea el legislador o orientada precisamente a subsanar los vicios, en este caso, o la omisión de requisitos de validez del acto jurídico procesal. ¿Bien? Esta es la nulidad procesal, se las presento. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta acá? No, profesor. ¿No? Bien, ahora viene acá una pregunta que es clave, que lamentablemente ya no sé si la vamos a alcanzar. Yo hoy día quería terminar esta unidad, pero si te la paso, te la voy a pasar muy rápido, muy rápido. Y es una pregunta que le quiero hacer, que tenemos que hacer otro esquema. Entonces, me parece que el día lunes estaríamos haciéndolo en un ratito al inicio para que lo podamos ver bien, porque no te lo quiero hacer como rápido. Quiero que lo vayamos analizando. ¿Y cuál es la pregunta que nos debemos hacer acá? Ante este conjunto de herramientas, que ya vimos que habían hartas, ¿cierto? De declaración de oficio, incidente, recursos, excepciones. ¿De qué depende cuál es la herramienta que voy a utilizar? ¿De qué depende? ¿La que yo quiera? ¿Yo puedo elegir de este abanico de posibilidades la que yo entiendo que mejor me favorece? Profesor, ¿podría ser Dígame. respecto al vicio que origina la nulidad? Ya podría ser respecto del vicio, o sea, hay ciertas causales más específicas. Por ejemplo, ¿cuál? A ver. ¿Cuál de estas serían específicas y cuál de estas serían genéricas? Hagamos ese ejercicio. Vamos a quitar esto y vamos a ir reconociendo acá, lo vamos a colocar en rojo, las que serían específicas. A ver, cuéntenme. Tírense una, tírense una. ¿Mm? ¿Cuál sería una causal específica? Podría ser el recurso de casación. Bueno, el recurso de casación, si bien tiene causales específicas, en su conjunto anula. Ya la finalidad del recurso es anular. Pero cuando hablamos acá cuál de ellas serían específicas, es que está perfectamente determinada cuál sería la causal por la cual voy a pedir la nulidad. ¿Sí? Esa es como la idea. A ver. Ya, pero ¿El de reposición? digan algo, si no importa que se equivoquen. ¿El de reposición? Pero ¿cuál es la causal ahí en el de reposición? De hecho, ni siquiera es directo, sino que es indirecto. O sea, busca reparar un agravio y consecuencia de eso terminará tocando y afectando ahí el acto jurídico, ¿no? Diego, Profesor, disculpe. Diego me levantó ahí la mano. ¿Podría resolver el artículo 80 de nulidad por falta de emplazamiento? No te escuché la última parte, Diego. Que si puede ser el artículo 80 de nulidad por falta de emplazamiento. Claro, ahí hay una causal específica. Ahí voy a pedir la nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento, porque no me entregaron las copias de la notificación, ¿no? No hay un vicio genérico que me irradió cualquier... No, hay una causal específica, así que evidentemente ahí planteamos entonces el artículo 80. Ya, entonces esa sería específica. ¿Otra? Yo acá diría que el 79 también es específico, porque es por fuerza mayor, ¿sí?
no es por cualquier vicio que irrogue la nulidad, sino que por fuerza mayor. Entonces, 79 y 80 podríamos plantear que es específica. ¿Cuál otra? Profesor, un incidente general por incompetencia del tribunal o falta Ya. de capacidad. Bien, porque acá también, mira, ¿qué más específico que eso? 303, número 1, incompetencia del tribunal. Número 2, falta de capacidad, completamente específico. Específico, o sea, esa es la causal, ¿no? ¿Hay alguno otro más que fuera específico? A ver, y genérico, a ver. ¿Cuál es genérico? El 181. Ya, el 181, bueno, sería genérico, ¿cierto? Porque no es una causal, sino que es un agravio que no lo sabemos. El 186 también, ¿cierto? Básicamente también hay un agravio genérico. ¿La declaración de oficio del juez es específico o es genérico? Profesor, de mi punto de vista sería genérico porque no está realizando una aclaración de qué vicio puede ser, sino que el que se realiza durante todo el proceso. Claro, porque ¿qué es lo que decía el artículo 84? Los errores que observen en el proceso. ¿Cuál? No lo sabemos, ¿no? Claro, entonces, evidentemente ahí estaríamos hablando también de, estaríamos hablando ahí de un carácter genérico. Lo mismo ocurre con el incidente mismo genérico. De hecho, obviamente adquiere ese nombre. La nulidad anula, ¿cierto?, de forma general. Y técnicamente el recurso de queja en realidad no sería tan genérico, pero obviamente ustedes todavía no lo ven, pero sí tiene sus causales por ahí, que es cierta falta o abuso grave cometido por el juez en la dictación de una resolución. Así que lo vamos a colocar ahí en rojo, ¿bien? Es decir, hay algunos que precisamente tienen su propia causal de manera específica y hay otros que son más generales, ¿cierto? Los vicios que se puedan detectar en el proceso, todo vicio que arrogue, ¿cierto?, un perjuicio reparable solo con la nulidad del fallo, ahí un poquito más amplio, un poquito más general. ¿Me siguen o no me siguen? Ante esta pregunta que acabamos de comentar, es decir, ¿qué voy a considerar yo para saber cuál es el vicio, o mejor dicho, cuál es la herramienta procesal que voy a utilizar? Ustedes entonces dijeron ahí que dependerá de la causal. Bien, ¿cierto? Dependerá de la causal. Pero no solo depende de la causal, porque hay causales que básicamente se pueden aplicar a distintas situaciones. ¿Qué más habría que considerar para llegar a saber cuál es la herramienta que puedo utilizar? A ver si a alguien se le La ocurre. persona puede ser. ¿Qué cosa? La persona. No, acá no tiene mucho que ver la persona. La verdad que cualquiera parte litigante que ya esté dentro del proceso podría interponer cualquiera de estas herramientas. Así que no podríamos entender a la persona como un elemento a tener presente. ¿Qué otro? A ver. ¿Alguien se le ocurre otra consideraciones que debemos tener presente? La naturaleza de la resolución. Ya, perfecto, ¿cierto? Claramente vamos a considerar la naturaleza de la resolución, porque no voy a poder interponer un recurso de casación sobre cualquier resolución. Los recursos recaen sobre ciertas resoluciones. Bien, así que, bien, vamos a considerar también el tipo de resolución.
Es decir, vamos a considerar el vicio, vamos a considerar el tipo de resolución y falta uno, que podríamos decir casi que es una de los ítems que debemos tener presente más relevantes, más relevantes. Los plazos. Sí, tiene que ver con el plazo, pero es más grande que el plazo. Sí, tiene que ver con el plazo, evidentemente. Pero ¿El es más, momento, profesor? ¿sí? ¿El momento o no? El momento procesal. Claro, el momento procesal. Y eso es completamente lógico por lo siguiente que les voy a comentar rápidamente. Imaginemos que este es el procedimiento ordinario. ¿Bien? Obviamente está lleno de etapas. La demanda, la contestación de la demanda, la conciliación, la resolución que recibe la causa prueba, la citación para oír sentencia. Estoy obviamente escribiendo así de forma general. Claro, si yo quisiera interponer, por ejemplo, un recurso de casación, ¿lo podré interponer contra la resolución que provee la demanda? La verdad que no, porque el recurso de casación procede contra sentencias definitivas. O sea, recién acá podría interponer recurso de casación. ¿Podría interponer un incidente de nulidad en contra de la sentencia? Generalmente los incidentes van dentro del procedimiento. ¿Podría interponer una excepción dilatoria antes de que se dicte sentencia? No, porque las excepciones dilatorias van dentro del término de emplazamiento. ¿El juez podrá en todo momento declarar la nulidad de oficio? Lo vamos a ver. ¿Ven? ¿Qué te quiero decir con esto? Que el momento procesal es completamente relevante para poder llegar a saber cuál es la herramienta que voy a utilizar, pero no es el único ítem que debemos tener presente. Lo que dijeron ustedes está completamente correcto, ¿no? Es decir, que debemos considerar la causal, debemos considerar el tipo de resolución y por último, que es el esquema que vamos a hacer rápidamente el día lunes, los primeros 15 minutitos, que es el momento procesal. Del momento procesal dependerá la herramienta que voy a utilizar también. ¿Bien? Así que eso es algo que debemos ver y debemos tener presente y tiene que ver precisamente con algo que me comentaron al inicio, ¿cierto? ¿El juez puede en cualquier momento del juicio declarar de oficio la nulidad? Sí y no. En términos generales podría, pero sí tiene ciertas limitaciones y que las vamos a ver